Hola, bienvenidas, bienvenidos a Javier en la Nube, mi canal de YouTube. Soy Javier Ramírez, trabajo como Developer Advocate en Amazon Web Services y hoy os voy a hablar de cómo podéis migrar vuestras bases de datos a AWS. Aquí os dejo mi Twitter, Supercoco9. Tengo los mensajes directos abiertos, así que si después de ver esta charla tenéis cualquier pregunta, cualquier feedback, cualquier sugerencia, por favor, poneros en contacto. Lo que voy a hacer hoy, voy a tomar una base de datos Oracle y la voy a migrar a la nube, a AWS. Pero cuando estaba preparando esta sesión he pensado, migrar de un Oracle a otro, aburrido, ¿no? Así que decidí hacerlo un poquito más interesante. Lo que voy a hacer es tomar igualmente la base de datos Oracle original, pero en lugar de moverla a la nube solamente, voy a moverla a una base de datos Amazon Aurora compatible con Postgres. Así que no solamente voy a mover las tablas y todos los procedimientos almacenados, sino que además, en el mismo proceso, voy a convertir de un tipo de base de datos a otra base de datos que está más preparada para aprovecharse de las ventajas de la nube. Y todo esto lo voy a hacer de la forma más automática que sea posible, porque como desarrollador odio bastante tener que hacer tareas manuales o repetitivas. Lo primero de todo, os voy a enseñar el juego de datos, la base de datos que tengo. Tengo un Oracle, yo hace ya años que no trabajo con Oracle, así que me he descargado una base de datos pública, es una base de datos sobre la NFL, la Liga de Fútbol Americano en Estados Unidos, y como veis tiene unas poquitas tablas, algunas un poco aburridas, como esta que tiene 2000 registros, pero otras como la de personas que tiene 7 millones de registros o la de tickets que tiene casi 41 millones de registros son un poco más interesantes. Nada especialmente grande, pero bueno, ya tener unas cuantas tablas con varios millones de registros se parece más a la vida real, para que veáis que esta migración que vamos a hacer en este vídeo pues tiene un poco de sentido. Además de esta base de datos, tengo también, por supuesto, una base de datos vacía de momento, una base de datos Aurora compatible con Postgres, que como veis solo tiene ahora mismo los esquemas del sistema sin absolutamente nada más. Dejadme un momento que me voy de aquí a la consola web, ya que os enseño mi base de datos. Es una Aurora Postgres y ahora mismo está vacía. Vamos a ver cómo hacemos para migrar estos datos. Bueno, pues tengo por aquí una herramienta que se llama la herramienta de conversión de esquemas de AWS. Te la descargas directamente desde nuestra web y está disponible para Windows, para Mac y para Linux. La verdad que me encanta que esté para Linux porque a veces se olvidan estas cosas. Lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a decirle que queremos crear un proyecto de conversión de esquemas. Podría hacer una migración, si quisieras, sin convertir el esquema. Imagínate que estás migrando de un Oracle a otro Oracle. No te haría falta, ¿vale? Hacer ningún tipo de conversión. Pero en mi caso, estoy migrando de un Oracle a un Postgres y ahí podría tener algunos problemas. De hecho, la herramienta de conversión de esquemas me ayuda incluso a convertir esquemas de bases de datos no SQL, por ejemplo Cassandra, de bases de datos de analítica, Data Warehouse. Aquí veis unas cuantas, Netezza, Teradata, Vertica, Oracle Data Warehouse, o lo que voy a hacer yo para convertir esquemas entre bases de datos relacionales de toda la vida, ¿vale? Aquí tenemos unas cuantas bases de datos que puedo utilizar como origen y en este caso le voy a decir que yo quiero migrar desde mi Oracle. Le puedo decir que quiero migrar de un Oracle a otro directamente en la nube, le quiero decir que me gustaría ver diferentes opciones o que quiero directamente cambiar a un engine distinto de base de datos. En este caso quiero cambiar porque sé que me quiero migrar a Postgres. Me pide aquí los datos de la base de la conexión. Yo la tengo guardada ya de antes, así que no tengo que introducir nada. Pero bueno, como veis, con tal de tener conectividad, ya me sirve. Aquí ahora se va a conectar, le va a llevar un poquito de tiempo cargar los esquemas. La herramienta de conversión de esquemas no es la más rápida del mundo, os daréis cuenta. Tiene una interfaz basada en Java, es un poquito pesada y la verdad que le lleva un rato hacer las cosas. Pero es bastante interesante. En algún momento de la presentación veréis que hago algún corte para evitaros tener que esperar mientras está haciendo operaciones, como por ejemplo ahora mismo que está cargando los esquemas.
Con los esquemas ya cargados me deja seleccionar el que yo quiera. En este caso le digo que quiero migrar el DMS sample. Va a cargar los metadatos y una vez cargados me va a decir si quiero hacer un assessment de la migración. Es decir, que la herramienta me asesore sobre si cree que esta migración va a ser posible, si no va a ser posible o cómo va a ser de compleja. De nuevo voy a parar la grabación para ahorraros un poquito de tiempo. Bueno, en mi máquina esto han sido 5 minutos largos, me ha dado tiempo a verme un par de vídeos de YouTube mientras tanto. Pero una vez terminado me dice, tengo el report de assessment de tu migración. Y me está diciendo, mira, el resumen ejecutivo es el siguiente. Estimamos que si te quieres ir de Oracle a MySQL, te vas a poder llevar el 100% de las tablas sin cambios, pero de los 300 almacenados, solamente el 52% serían compatibles y tendrías que hacer cambios en el resto. Si te vas a ir a Amazon Aurora compatible con MySQL, los números son muy similares porque al final las bases de datos son compatibles. Si vas a Postgres, la cosa pinta un poquito mejor. Dice, en Postgres pensamos que vas a tener un 100% de compatibilidad de las tablas y un 96% del código de los porcentajes almacenados. Y con Amazon Aurora para Postgres, exactamente los mismos números porque es compatible. Con MariaDB, de nuevo los números son un poquito peores, ¿vale? Se parecen bastante a los de MySQL, porque como sabéis, MariaDB y MySQL son prácticamente a nivel fundamental muy parecidas. Luego también me deja ya en detalle unas gráficas donde puedo ver esta misma información de forma un poco más bonita e incluso me deja ver para los objetos conflictivos cuáles serían los procesos que tendría que migrar, ¿vale? Y cuáles serían pues las acciones que tendría que hacer. Puedo guardar el informe si quiero en un PDF o directamente dejarlo en formato digital. Bueno, pues el siguiente paso es configurar la base de datos de destino, que sería configurar aquí los datos de mi Postgres. Selecciono ahora Postgres, tengo los datos antes porque esto lo había probado ya. Y le digo que quiero terminar. 1 minuto y medio después me encuentro con esta pantalla. A la izquierda la base de datos Oracle, a la derecha la base de datos Amazon Aurora, a la izquierda mi esquema seleccionado, en el que como veis tengo algunos iconos con una exclamación, con un color rojo, en el que puedo ver que habrá algún problema. Aquí directamente podría ver exactamente en qué parte tendría problemas en concreto. Este es el código. ¿Cómo saber qué problema tengo aquí? Bueno, pues aquí hay una vista que me permite cambiar al Assessment Report, que es el report que ha hecho hace un momento, en el que me deja ver el detalle de cada problema que ha encontrado. En este caso me dice que para este procedimiento en concreto, el problema es que no se soporta esta sintaxis. Si voy a uno que tengo aquí abajo, el problema que me va a decir es distinto. En este caso me dice que el problema es que Postgres no soporta los hint de tipo append. Y me da un enlace en el que puedo ver más información. Básicamente, para todo el código que no va a poder convertir automáticamente, me dice que bueno, que este sería pues los cambios a hacer. Más allá de eso, pues me deja ver directamente pues qué tablas tengo, qué objetos tengo. No tengo que hacer ningún cambio porque todo es compatible, pero si quisiera podría hacer modificaciones antes de hacer la migración del esquema. Una vez estoy contento, le quiero decir, venga, va, quiero directamente cargar el esquema en mi base de datos de destino. Y ahora mismo me está convirtiendo la base de datos, el esquema, a Postgres.
Una vez termine podré ver todos los objetos que he convertido y si me apetece, pues le podré decir que aplique los cambios directamente en la base de datos. Bueno, pues simplemente ahora lo que ha hecho ha sido convertir todas las tablas y todas las funciones que me ha hecho falta. Aquí puedo ver, por ejemplo, el código convertido ya de una a la otra. Y esto lo revisaría y si estoy convencido, le diría, mira, pues ahora quiero que me apliques en mi base de datos estos cambios. ¿Estás seguro? Sí, estoy bastante seguro. Bueno, como veis ahora aquí, me aparece que tengo ya las tablas, que tengo las funciones. Y si me voy de nuevo a mi data grid, debería ver, si recargo, está recargando el esquema, debería ver cómo aquí aparece ahora efectivamente mi esquema. Está todavía cargando y tiene que aparecer uno más. Y ahí ha aparecido el esquema de msample. Que en cuanto termine de cargar debería tener la misma información que tenemos en el de Oracle, solo que de momento las tablas estarán vacías. Bueno, ahora de momento solo he migrado el esquema. Para migrar los datos tengo dos opciones. Una, hacerlo directamente desde la herramienta utilizando la vista de Database Migration View y otra haciéndolo desde la línea de comandos o desde la consola web. Yo en este caso voy a hacerlo mejor desde la consola web porque quiero que veáis un poco los pasos que habría que seguir para esto. Me voy aquí a la consola y me voy al servicio de migración de bases de datos. ¿Cómo funciona la migración? Bueno, pues el mecanismo es el siguiente. Por un lado tengo una máquina que es la que hace la migración realmente. Se va a conectar a la base de datos de origen, va a leer todos los objetos y los va a migrar a la base de datos de destino, con lo cual esta máquina tiene que tener conectividad de red tanto al origen como al destino. Si estáis dentro de AWS, aseguraos que tiene acceso a la cuenta o a la red. Si estáis en vuestro data center, que tiene acceso al origen. Igualmente para la instancia de destino. Y esta migración se puede hacer migrando la base de datos y ya está, o se puede hacer en modo captura de cambios. Es decir, después de hacer la migración, replicar cada cambio que se haga. Se pueden hacer incluso combinaciones muy chulas con la herramienta de migración de base de datos. Podemos hacer cosas como que cada vez que haya un cambio en tu base de datos Oracle o MySQL o la que tengas como origen, se publique un evento en Kafka. O sea que más allá de migrar de una base de datos a otra, se puede hacer combinaciones de pasar de una base de datos a un Amazon S3, a un Kafka, a un Redshift o lo que estamos haciendo aquí, simplemente migrar la base de datos. Así que me he creado una instancia, ¿vale? Lo he hecho de antemano para no perder tiempo, pero simplemente es crear una instancia, no lleva nada más. Y lo siguiente que hay que hacer es definir la tarea de migración. En este caso, de nuevo, tengo una tarea ya definida y la tarea que tengo definida simplemente lo que dice es que voy a estar migrando de una fuente a un destino. La fuente es mi Oracle, el destino es mi Postgres. Aquí tengo registrados en los endpoint, tengo registrado mi origen y mi destino. Es simplemente poner los parámetros de configuración, como he hecho antes en la otra herramienta, lo tengo ahí configurado. Y la tarea, además de decir el origen y destino, me tiene que decir que quiero migrar. En este caso le he dicho que quiero migrar. Vamos a hacerlo mejor en modo edición. Le he dicho que quiero migrar mi esquema de msample. Podría decirle migrar todos los esquemas o solamente algunos. Dentro de este esquema quiero migrar todas las tablas y tengo definidas 3 reglas sencillas de transformación y es que quiero pasar de mayúsculas a minúsculas. Tanto las columnas como las tablas como el esquema va a convertirme todo el nombre de tablas, esquema y columnas a minúsculas. Es todo lo que va a hacer. Una vez tengo esto montado, le puedo decir directamente
que me ejecute la migración. Voy a empezar toda la migración desde el principio, porque quiero cargar todos los datos. Y ahora mismo voy a dejar esto un buen rato. De hecho, creo que voy a ir a comer, porque la migración completa le va a llevar unos 20-25 minutos. Una opción que pues lo va a migrar es si quiere que haga verificación de datos. Yo le he dicho que si quiero que la haga, con lo cual para cada tabla va a ver que las filas migradas coinciden unas con las otras. Dentro de un rato vuelvo a reanudar la grabación y estoy con vosotras. Bueno, pues un buen rato después he venido y me he encontrado con que había terminado en unos 25 minutos. Ha cargado las tablas. Vamos a ver los detalles. Me vengo aquí a la tabla a las estadísticas de las tablas, perdón. Y me dice que ha cargado 7 millones de filas en la tabla de personas, 40 millones en la Sporting Events, 3 millones y medio en la de asientos, y me dice el estado de la validación. De hecho, veo que en alguna tendría que dar un vistazo, porque a pesar de que el número de filas cargadas es el mismo, parece que hay algún problemilla, así que tendría que investigar a ver si ha habido cualquier tipo de problema, pero aquí veo todo lo que pues ha cargado directamente, ¿vale? Aquí tres tablas que tendría que ponerles una clave primaria, pero bueno, veo todo lo que ha hecho la carga en el sistema. A nivel de métricas puedo ver también que no ha habido ningún problema, simplemente aquí la gráfica de la lectura y de la escritura de las filas. Y si me voy a mi herramienta de conexión de base de datos, puedo ver que efectivamente ahora tengo 16 tablas en el esquema de Postgres. Si le doy, por ejemplo, a la tabla de jugadores, debería ver que tengo, creo que eran unos 3 millones, ¿no? Ponía allí. Ah, no, ha debido ser otra, la de asientos, perdona. La de asientos creo que era la que tenía varios millones. 3 millones y medio. Y la tabla de los tickets, que era la más grande, con unos 40 y pico millones de registros. Vamos a ver, que nos diga el total. Efectivamente, 40 millones, casi 700.000. Así que parecería que ha funcionado todo tal cual esperábamos. Bueno, pues en un ratito hemos migrado una base de datos Oracle a la nube. No solamente hemos hecho una migración, sino que además hemos convertido el esquema para que sea compatible con Postgres. El esquema y el código. No está mal, ¿eh? Y ojo, podríamos haber hecho cosas más interesantes todavía con un poco más de esfuerzo. Por ejemplo, pasar de tu base de datos Oracle a un string de datos en Change Data Capture, para ir mandando a una cola Kafka o a un Kinesis cada cambio que hubiera en la base de datos. Espero que te haya resultado interesante. Lo que va a ser interesante para mí es ver cómo vas a utilizar esto en tus proyectos. Si haces algo chulo, cuéntamelo por Twitter. ¡Nos vemos!